Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien física, mental y espiritualmente. El tema de hoy es sobre el karma, la ley de causa y efecto. En un video anterior le hablé sobre el dharma, que es sobre las cosas como son, o la naturaleza de los fenómenos, o la naturaleza intrínseca de las cosas. Muchas veces se confunde la palabra dharma como algo positivo y karma como algo negativo. Como les mencioné en videos anteriores y ahora ratifico, pues no es así del todo, porque el dharma simplemente es la naturaleza de las cosas tal cual como son. Pero el karma es cualquier acción que nosotros hagamos con nuestro pensamiento, palabra o acción, de manera positiva, con más o menos intención, de manera negativa, con mayor o menos intención, y toda acción trae una consecuencia, toda acción trae una reacción, toda una acción es una causa en sí misma y la reacción es también causa en sí misma. Podríamos decir que toda acción tiene una antesala, que son memorias, hábitos, costumbres, deseos, innumerables memorias en potencia que están allí, que tienen que reaccionar tarde o temprano, ya sea en vidas pasadas, en esta, en próximas vidas. La ley de causa y efecto, también llamada en sánscrito como karma, tiene que ver no solamente con el fenómeno físico, de que si lanzo una pelotita y por la ley de gravedad que hace su trabajo, su dharma, su naturaleza, y cae, igual toda acción tiene una consecuencia en el aspecto mental, no solamente en el aspecto físico. Esto es lo que viene a ser como, no algo revolucionario, sino como algo que es inmanente, algo que es natural en las leyes de la física, de la química, en las leyes de las energías, en las leyes del pensamiento, la ley del macro y el microcosmo, en una ley divina. No tiene que ver con género, no tiene que ver con si es tendencia política, no tiene que ver si cree o no cree, con ateo, agnóstico, religioso, espiritualista, espiritista. No tiene nada que ver con ese estatus físico o estatus psicológico, económico. La ley aplica para todos. Para que exista una ley debe haber un legislador, y ese legislador es una gran contabilidad universal que todo lo penetra, todo lo permea y nadie se escapa de él. Tú puedes olvidarte de la deuda, pero el deudor no se olvida de ti. No como algo externo que castiga, da y quita, sino simplemente que uno mismo no es más que la expresión de la totalidad en lo particular, en la parte, dentro de un todo, y que esto aplica en todas las inferencias de las realidades multiversales y microcósmicas. Entonces, todo lo que uno siembra cosecha, todo lo que le das a la vida te lo devuelve, y es inaludible, es un contrato contra retracto, o sea, no te puedes escapar de él. Todo lo que hemos pensado, dicho y hecho desde incontables vidas en el pasado se han convertido en nuestro estado presente. Y ahora mismo, con nuestro pensamiento, palabra y acción, estamos construyendo nuestro futuro. Somos como arquitectos e ingenieros de nuestro destino. Somos responsables de lo que vendrá, de lo que nos está sucediendo. Ya lo pasado, hecho está. No lo podemos cambiar, pero podemos cambiar nuestro presente con el entendimiento, de la ley de causa y efecto o karma, con el pleno desarrollo de la mente a través de una buena conducta, a través de unos buenos modales, práctica ética y moral, a través de un hábito y costumbres que sean en pro del desarrollo físico, mental, espiritual, social, el amor al prójimo, la ayuda, el servicio social a los demás, porque en consecuencia, si obramos negativamente y con una intención muy poderosa hacia lo negativo, hacia lo retrógrado, hacia lo que es antinatura o adármico, entonces vamos a tener como consecuencia una vida ruin, una vida pobre, miserable, de sufrimiento, de mucho dolor. Y al contrario, si nosotros depositamos en la cuenta bancaria bien habida de buenas acciones nobles, caritativas, de ayuda, de servicio, desinteresado, de entrega,
obrando con el bien, amando a los demás, entonces en consecuencias, tarde o temprano esa victoria llegará, porque la acción es noble y en consecuencia vamos a tener una retribución positiva acorde a nuestra acción benevolente. Entonces karma, la ley de causa y efecto, trabaja en el plano físico, en el plano energético, en todos los planos habidos por haber. Y hay un detalle interesante que muchas personas me preguntan, mis alumnos me preguntan, profe, ¿y cómo es esto de que hay muchas personas que actúan de manera negativa y les va bien? Pues bueno, es muy sencillo, porque seguramente ellos han acumulado en la cuenta bien habida acciones en vidas pasadas que son positivas, y en esta vida entonces la están disfrutando, pero si se confiaron y hacen como malversación de esos fondos espirituales, mentales o de acciones, ahora en esta vida empiezan a tener una conducta contraria a eso, haciendo daño, son corruptos. ¿Y qué pasa? De que están viviendo de ese crédito que tienen allí, bien habido, pero con las acciones del presente están sembrando semillas negativas para el futuro. Entonces tarde o temprano se le va a acabar el saldo positivo y le va a venir entonces la cuenta negativa. Es así, nadie se salva de eso. Por eso que existen varios tipos de karma. Un karma heredado de otras vidas, un karma adquirido de esta vida con los padres que nos vieron nacer, nuestros hermanitos si lo tenemos, familiares, vecinos y nuestro entorno desde pequeño. Es un karma que adquirimos por ley de afinidad y correspondencia. Después está un karma impuesto, que nos imponemos después que tenemos uso de razón, o seamos tercos o vamos contra nuestra buena educación que obtuvimos y buenos hábitos y costumbres, vamos contra el sistema, contrariamos las cosas de manera negativa. Entonces se suma el karma heredado, el adquirido y el que te impones, y da un resultante como experiencia de placer, dolor o sufrimiento. Pues de esa manera nosotros todo lo que hemos construido en vidas pasadas, incontables vidas pasadas, hoy por hoy estamos entonces experimentando las consecuencias de esos actos anteriores. Pero justo también ahora le podemos encauzar esa energía, ¿okay?, esos resultados, y a transmutarlo de manera positiva y canalizarlo hacia el bien de uno y de los demás, para nosotros entonces sembrar las semillas de un buen futuro. Pero si no es así, entonces seguimos cavando el hueco, seguimos hacia abajo, entonces vamos acumulando impresiones negativas y en consecuencia en esta o en próximas vidas vamos a sufrir el doble, el triple o lo que sea necesario, porque hay personas incluso que se suicidan o acaban con las vidas de muchas personas. La acumulación de impresiones tan poderosa que en próximas vidas realmente va a ser muy lamentable de la degeneración mental, espiritual que experimentará ese ser. De tal manera que esta doctrina del karma es muy compleja, tiene muchísimas variables. Se dice que solamente un ser liberado e iluminado puede entenderla a su cabalidad. Es algo muy complejo como es la combinación, porque no es algo tan lineal. Como les dije, tiene que ver con muchos factores de la vida pasada, de lo que estamos haciendo ahora, lo que hicimos en los últimos años o desde el nacimiento. Hay muchas variables allí, desde que escogimos a nuestros padres y ellos nos escogieron a nosotros. Nosotros venimos con nuestra mochila de la vida pasada, después empezamos a tener relación con un espacio, tiempo y lugar, en este caso, digamos, en este planeta, en esta época, con esta circunstancia, con la cultura, porta parte de ese sistema, de esa psiquis colectiva, de la parte genética de papá y de mamá y los ancestros del linaje de papá y de mamá, esa cadena transgeneracional que nos impacta en nuestro cuerpo fisiológico, anatómico, más lo que traemos de vida pasada nosotros, y después lo que poco a poco a través del crecimiento, desde neonato, después desde la niñez, la adolescencia y después la adultez, detrás de qué corremos nosotros, en busca de qué, hacia dónde depositamos nosotros nuestras potencialidades físicas, mentales, mundanas, supramundanas, físicas y metafísicas, hacia dónde nosotros canalizamos todo ese potencial, nuestras energías, de lo que pensamos, decimos y hacemos, nuestra coherencia o incoherencia. Entonces, en función de eso,
se va generando una amalgama de inferencias que dan como resultado nuestra experiencia que tenemos hoy en día y cómo nosotros reaccionamos, según ese bagaje histórico, en situaciones de gran importancia, mediana, pequeña importancia. La doctrina del karma, como verán, es muy compleja, tiene que ver con muchos factores y ella se va ajustando de acuerdo si nos mudamos, nos casamos, nos divorciamos, hacemos daño. Entonces, es como una cuenta bien habida y una cuenta mal habida. Cuando nos vienen las cosas positivas, se nos abren los caminos, se nos da todo perfecto, de manera equilibrada, en armonía, funcional. Es cuando estamos recibiendo la bendición de lo que hemos hecho de manera bien habida. Y cuando nos viene el sufrimiento, el dolor, la pérdida, las enfermedades terribles, es que hemos agarrado de nuestra cosecha mala vida y entonces es una purificación. Y nos pasa esto para que aprendamos. Nos da la vida que nosotros mismos hemos construido, nosotros mismos hemos sido los responsables de todo lo que nos está pasando, porque es muy fácil echar las culpas a los demás, ¿sabe? A la familia, a papá, mamá, a un ancestro, o a la pareja, o al socio, o al vecino, al alcalde, al gobernador, al presidente y al rey, a quien sea, y finalmente nos peleamos con Dios o con nosotros mismos. Pero todo esto es ignorancia, es falta de conocimiento de cómo es que las leyes aplican en la forma física y en las formas mentales o espirituales. Es cuestión de ponerse a estudiar, de indagar, de investigar, porque es tan importante entender que el espíritu, el ser, trasciende la materia cuando deja este cuerpo físico. Y todo lo que hemos sembrado en esta tierra, nos lo llevamos para la próxima vida. Continuamos, eso se lleva con nosotros en nuestras memorias, en nuestra mente, en nuestro ser. Dependerá de lo que hagamos en esta vida terrenal, dependerá entonces lo que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida futura, ya sea con cuerpo o sin cuerpo. Da lo mismo. La paranoia, el sufrimiento o la sabiduría, el estado de beatitud, el estado de amor, de compasión, el estado de felicidad, alegría, de gozo, se da con el cuerpo o sin cuerpo. Se da con el sueño o despierto, deambulando, como sea. Vamos a ser lo que somos, ni más ni menos. Ahora, ¿que hay circunstancias allá afuera? Sí. ¿Hay variables? Sí. Por eso que el karma no es algo totalmente infalible, porque son combinaciones de variables. Por ejemplo, si yo voy a cruzar una avenida, al otro lado cojo el autobús para irme a mi casa. Ese es mi objetivo, ese es mi fin, eso es lo que yo espero. Opción 1, que yo pase y coja el bus y llega a mi casa para cenar, para dormir y se cumple el objetivo. Entonces hay una causa como efecto, llegué a la casa de manera perfecta, en armonía, todo se dio. Entonces se cumplió lo que yo esperaba. Otra opción es que de repente cuando yo voy pasando, viene una persona, un amigo, y de repente me dice, te llevo, y resulta que aprovecho esa oportunidad, llego a mi casa más temprano, tengo más tiempo para la cena y me rinde más el tiempo y hay algo que supera lo esperado, entonces es mayor a lo esperado. Pero puede ser también lo contrario, que yo quiero coger el bus y cuando llego al otro lado está lleno, no hay puesto y lo pierdo y se va y de repente el otro llega a las 15 minutos, media hora, entonces consigo menos de lo esperado. Pero también puede ser de que yo, al tratar de pasar hacia el otro lado, cuando me percato y me despierto, estoy en el hospital, tengo un mes allí, en un postoperatorio, porque me atropelló un vehículo. Y por lo tanto, entonces obtuve muchísimo menos de lo esperado. Entonces, como verán, hay variables allá afuera que están sucediendo de acuerdo a ciertas circunstancias. En el budismo habla un poco así, de manera rápida, de que tienen que reunirse 13 condiciones. De las 13 condiciones, 9 tienen que ver con uno. Y las otras 4 tienen que ver con inferencias externas, con posibilidades que se dan en el mundo externo. Entonces, estas son combinaciones que se dan, pero un alto porcentaje tiene que ver con lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, y depende de la energía
que le ponemos, depende de la intención que le pongamos. De allí de que para que se dé un karma de manera efectiva se necesitan 4 condiciones. 1, tener el deseo de hacer algo, o sea, una motivación. Me motiva a hacer algo. La peor es matar, ¿ok? Asesinar a alguien. Y si tengo la motivación, como sea, voy a tener el segundo paso, que es cómo hacerlo. Deseo hacerlo, imprimo energía, hago un plan o mando a que otro lo haga. Tercero, se culmina o se lleva a su consumación esa acción de matar, que es horrible el karma, o por otro, por mí o por varios, pero yo digamos que yo tengo ese deseo de venganza, de hacerlo. Y cuarto, estoy contento con el resultado que obtuve y pienso que me salí con la mía y que resolví el problema y que eso no tiene consecuencia en el plano astral, en el plano espiritual. Solo vi que en el plano terrenal he resuelto una situación y bueno, ahora estoy en ventaja porque esa persona ya no está en camino o porque me vengué y obtuvo su merecido. Así puede ser también un humano, puede ser un animal, ¿ok? Entonces dependerá de la intención. O yo me paro acá y deliberadamente entonces yo voy a perseguir a esa cucaracha, esa hormiga, y la piso y agarro la hoja de la planta y la rompo. Entonces todo en cada nivel tendrá una consecuencia correspondiente, de acuerdo a la intención y la conexión que hay entre el objeto y sujeto y acción. Pero también puede haber una manera. Voy a hacer una acción de ir a comprar pan, ¿ok? No tengo ninguna motivación de hacerle nada a nadie. Tengo esa motivación porque quiero hacerme un sándwich. Entonces, tengo la motivación, número 1. 2, voy a comprar en mi coche y resulta que atropello a una persona, le hago daño, pero como cuarto no estoy contento. Entonces, como verán, de 4 posibilidades, solo ocurren 2. Una, que es el deseo de comprar, salgo a comprarlo, pero de verdad que no estoy contento con lo que ocurrió. Esa acción no era mi interés, pero pasó. Yo tengo que ver con esa situación de alguna manera. Se junta tiempo, lugar, personas y circunstancias. Entonces yo no soy ajeno a esa situación, estoy involucrado en esa situación, pero el karma es menor. Como yo ir a la guerra sin querer, porque estoy de repente en el ejército, incluso hasta por casi obligación del gobierno, y por defensa propia tengo que atacar, pues no sé, el karma no es tan fuerte. Entonces todo dependerá de la intención, de lo que uno está involucrado, la energía que le ha puesto a eso, para que eso en correspondencia tenga una consecuencia, mayor o menor grado. Pero todo tiene su consecuencia. Todo tiene una reacción y la reacción es acción en sí misma. Es como el deseo trae a la acción y la acción trae al deseo. El deseo trae el apego trae el sufrimiento trae la enfermedad y trae la muerte y así sucesivamente. Entonces es una causa A, la opción B, la B engendra la C engendra y así sucesivamente. Es una cadena que en sánscrito le dicen samskara, o sea, propensiones que están ahí acumuladas y entonces eventualmente aparecen y entonces siguen, causa y efecto. De hecho, por la cantidad de samskara o karma que hemos acumulado de vida en vida, es porque reencarnamos, tomamos un cuerpo físico, porque tenemos tantas cosas que hacer, somos grandes hacedores, estamos insatisfechos y estamos buscando la felicidad en aquellos que nos da sufrimiento, aquello que es impermanente, no nos puede dar la felicidad permanente. Entonces seguimos buscándolo en el mundo material, en el mundo de los deseos, en el mundo de los sentidos. Tenemos tantas cosas todavía por resolver, con causas que hemos hecho de manera no noble, con nuestros familiares, con personas que vivimos en vidas pasadas. Ahorita encarnamos juntos para solventar esas diferencias, sanar, y entonces nos volvemos a encontrar en forma de pareja, en forma de hijo, de mamá, de papá, de socio, de amigo, de, no sé, de gobierno, de vecino. Tenemos que encontrarnos para cambiar y transmutar esas diferencias. Y si no es de manera noble, amorosa, aplazamos ese examen y tenemos que volver a repetir la evaluación en próximas vidas. O si no, salimos de una pareja o una situación de familiar, o como empleado, como jefe, nos vamos a otro sitio
y conseguimos lo mismo pero con otro maquillaje, pero es la misma cosa, porque no lo hemos superado desde adentro, no lo hemos transmutado desde adentro. Por eso tan importante es el perdón, la transmutación del perdón, ¿okay? De la culpa de los demás o de nosotros mismos, una manera de nosotros sanar a nosotros mismos, sanar con relación a los demás, sanar nuestro árbol genealógico de mamá, de papá, de amistades, de parejas, de socios, de relaciones íntimas que hemos tenido, y andar en paz por el camino, estar sanos pues en ese sentido, porque venimos aquí a este mundo también para desarrollarnos en plano físico, mental, espiritual, social, y sanar con todo esto. De allí la guerra que sucede en el planeta es increíble, 198 países, hay ya 9 guerras activas y 26, 30 conflictos bélicos, increíble en el siglo XXI. Y esa es consecuencia de que hay guerras en nosotros mismos, estamos enguerrillados con nosotros mismos, incoherentes, hablamos mal de nosotros mismos, estamos todo el tiempo en una dicotomía, en una insatisfacción, no sabemos qué hacer, no hay propósito a veces de vida, objetivos o metas claras en la vida, en las relaciones interpersonales un desastre. Entonces, si nosotros mismos estamos en conflicto, imagínense entonces, hay conflictos de pareja, conflictos familiares, padre-hijo, hijos a padres, de vecinos, locales, problemas de guerras entre países, de saboteos, estafas, robos, inmoralidad, falta de ética, principios y valores. Y bueno, este es el karma del planeta, en la suma de las partes de las acciones individuales que generan ese colectivo disfuncional. Y por eso entonces tenemos que venir a reencarnar tantas veces sea necesario hasta que aprendamos la lección, hasta que podamos trascender de esas limitaciones, de esas creencias limitantes erradas, para nosotros trascender a niveles de conciencia superior. Y para eso tenemos que hacer la práctica de la observación, la práctica del trabajo interior, la práctica de la responsabilidad emocional, de la responsabilidad en la convivencia, las relaciones interpersonales. Por eso es tan importante buscar un camino espiritual, tomar un refugio espiritual, un refugio del trabajar con la mente, con la conciencia, teniendo presencia y responsabilidad en lo que hacemos, decimos y pensamos. Tan importante es también la meditación, que nos da la capacidad para nosotros estar en el presente, tener presencia con cierta ausencia, concentrándonos en el aquí y en el ahora, en el estado de que nuestra mente reside en su propia naturaleza, siendo consciente de la conciencia, para hacer una práctica, con esa práctica poder llevarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, para poder entonces nosotros tener una conexión, una relación con el mundo externo, un ajuste entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo, que sea de manera pacífica, amorosa, incluyente, altruista y edificante. Entonces, la doctrina del karma, como les dije, algo complejo, es bien larga, es para conversar un buen rato. Espero que le haya contribuido. Recuerden que todo lo que sembramos cosechamos, y que podamos sembrar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra acción, acciones que ayuden a nosotros mismos, a los demás. Podemos empezar con cosas básicas, nuestras personas que nos rodean, y después ir cada vez más hacia otras latitudes, incluso a reinos espirituales. Podemos ayudar a personas que están agonizando, otros que fallecieron, las personas que están desencarnados, ayudarlos también. No solamente estamos limitados a ayudar a lo físico, también podemos ayudar a lo que está más allá de lo físico. Tenemos un gran potencial, podemos utilizar todas nuestras capacidades para poder ayudar y servir a los demás. Bueno, espero que le haya aportado algo en sus vidas, que puedan seguir indagando, informándose sobre la doctrina del karma, y estoy a la orden completamente. Cuando quieran pueden escribirme, si quieren algún tema en particular. Si quieren aprender un poco más de esta filosofía, pueden contactarme. Yo doy clases personales, clases online. Espero que sea de su utilidad esta información, y nos vemos una próxima vez. Todo lo mejor para ustedes y su familia, hoy y siempre.